Hola, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten más participantes antes de dar inicio a nuestro evento. Si gustan, mientras pueden compartirnos en la parte de preguntas y respuestas o en los comentarios de dónde nos están viendo, de qué país, de qué región. Listo, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a nuestros invitados el día de hoy. Bienvenidos a nuestro evento de Conecta Américas, la red social empresarial más grande de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Estefanía Camacho Jiménez y soy parte del equipo de difusión de Conecta Américas. Hoy vamos a hablar sobre ERPs, soluciones que ayudan a resolver las problemáticas de cualquier pyme, desde la producción, control de stock, facturación y despacho. Vamos a hablar de herramientas que son un paso obligado para cualquier empresa que esté en crecimiento. Y bueno, nos va a hablar de estos temas César Calleja, que es director de Seidor para Chile, quien ya nos contará un poco más bueno, de lo que se dedica y lo que nos pueden complementar para estos pasos. Les recuerdo que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas en la parte del chat. Recuerden que pueden compartirlo no solo a panelistas, también a los demás participantes para que lo puedan ver. Y al final de la sesión vamos a dar aproximadamente unos 10 o 15 minutos para que podamos responder todas sus dudas. Y bueno, sin más, voy a darle la palabra a César. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias, Estefanía. Yo, bueno, ante todo, sí, yo me presento. Yo soy César Calleja, yo soy director en Seidor, focalizado en todo lo que son soluciones para la pequeña y mediana empresa. Es decir, no solo mi ámbito de acción acostumbra a ser la pyme y acostumbra a ser, pues eso, como comentabas, una empresa muy dinámica y en crecimiento. ¿Ya? Voy a ir a compartir la presentación. A ver. Muy bien. Perdón. Sin problema.
Recuerden que también la grabación va a estar disponible en cuanto finalice, se las haremos compartir y también en nuestro canal de YouTube poder encontrar. Muy bien. Bueno, ante la invitación de Estefanía, yo pensé en realizar una presentación estructurada en 3 etapas. La primera es una etapa higiénica, básicamente explico de forma muy conceptual qué es un RP, cuáles son las tendencias, por qué es importante, a pesar de que buena parte de estos conceptos ya los conocemos. La segunda parte de la presentación es más personal. Ahora tengo 48 años, llevo implementando RPs desde los 22. Me siento como el que empezó a trabajar muy pequeño y siempre haciendo lo mismo. Es decir, a mí me ha tocado muchas implementaciones, ver muchos clientes y voy a compartir algunas de las experiencias que he ido atesorando durante el tiempo, ¿ya? Y el tercer punto, algunos casos, es decir, la experiencia pues, se tiene que ver reflejada en alguno de los casos que yo he vivido y pues bueno, que también me ha tocado pues no solo desarrollar relaciones profesionales, sino también relaciones más personales, ¿ya? Con lo que la primera, básicamente, yo quiero partir por cosas relativamente sencillas. ¿Qué es un RP? Básicamente responde a lo que sería el acróstico en inglés, es Enterprise Resource Planning. Nace en los años 70, es un concepto informático que nace hace mucho tiempo. Todos estamos acostumbrados a la última tendencia, a la última ola. La verdad es que el RP parte del revés. Es un concepto que ya tiene muchos años, que ya tiene mucho recorrido y partió en base a lo que era la necesidad de planificar la producción. Estamos hablando de la economía de los años 70 todavía, con un concepto muy fabril, muy de fábrica. Y básicamente lo que se preguntaban las empresas era qué demanda voy a tener, cómo la puedo cubrir, tanto a nivel de voy a poderla producir, voy a tener los insumos suficientes como para producirla y a su vez poder facturar y tener una relación con los proveedores. Todo dentro de la contabilidad nació este concepto de ERP. Básicamente, el ERP incorpora 3 o 4 conceptos muy importantes. Uno es el dato único o la unificación y orquestación de todos los procesos de la empresa. Es decir, la palabra ERP o la implementación de un ERP está muy ligada a lo que es el concepto de proceso. Lo mismo para la trazabilidad, es decir, que cuando nosotros facturamos tenemos que poder decir por qué estamos facturando. O cuando recibimos una factura de un proveedor, tenemos que constatar la información que nos está llegando por parte de él. También la necesidad de auditoría externa y de dar explicaciones trazables. Es decir, que desde el propio balance poder dar explicación del mismo. ¿Qué funcionalidad, de forma a grandes rasgos, podemos encontrar en un ERP? Pues básicamente los grandes procesos empresariales, finanzas y tesorería, contabilidad y estados financieros, pues por ejemplo incorporando presupuesto, distribución y logística, en el que podemos incorporar elementos de trazabilidad, por ejemplo, si tenemos una empresa de consumo masivo o bien una empresa de rubro farmacéutico, en el que requiere pues, el lote porque necesita saber el vencimiento y tener una trazabilidad por temas regulativos. Producción y MRP, proyectos e inversiones, facturar ventas y servicios. Lo mismo que tener una relación sana con los proveedores a través de un módulo de compras y abastecimiento. Hay más funcionalidades, dependiendo del tipo de RP que nos vayamos a encontrar en el mercado, puede llegar a ser muy amplia este catálogo de funcionalidad. He citado los más básicos, pero también podemos estar hablando de mantenimiento en planta, de activos fijos, de muchas de consolidación, de muchas funcionalidades, siempre en torno al proceso interno de la compañía y del dato único. Es decir, que nosotros vamos a poder ir desarrollando pues, el cliente que sea
un único dato dentro del sistema. Uno de los conceptos básicos a día de hoy en el ERP es que el ERP, como he dicho, ya es una tecnología o es un concepto más que una tecnología bien madura, ¿ya? Y lo importante del ERP es que en realidad es el primer paso para lo que nosotros llamamos empresa inteligente. Es decir, hay una disrupción de muchísimas tecnologías a día de hoy, en las cuales pues, podemos ver en las noticias, desde el Internet of Things, desde conexión desde el celular, machine learning o subirme a infraestructura en la nube, la cual en realidad tiene siempre su respaldo en los procesos internos de la empresa. Y esto hace que el ERP sea la base desde la cual nosotros vamos a poder ir creciendo. Si intentamos realizar un proyecto de Internet of Things sin tener un respaldo del ERP, lo vamos a notar enseguida dentro de la empresa, lo vamos a requerir, ¿ya? Es muy habitual a día de hoy pues, ver empresas que venden por Internet, que su canal exclusivo es de Internet y que partieron y que de repente explotaron las ventas sin un back office, sin un ERP robusto detrás y lo requieren a posteriori. Esto es bastante habitual. A mí me gustaría lanzar la idea también de que el ERP es un concepto empresarial, el cual es una inversión, es decir, que nosotros vamos a poner una plata y estamos esperando un retorno por ella. El ERP es un concepto el cual pues es muy rentable, es decir, muchísimas empresas han apostado por él y han visto un retorno muy rápido en muchos aspectos. Pues desde la reducción de tiempos administrativos, la reducción de ciertos indicadores clave del negocio, como por ejemplo podrían ser los días calle o bien la rotación de stock, confirman que es una decisión clave dentro de la empresa, ya que vertebra sus procesos y permite un crecimiento robusto. Hay muchos tipos de ERP. Es decir, si nosotros vamos a buscar al mercado, vamos a encontrar muchísimos tipos de ERP. Y eso es bueno, ya que siempre vamos a encontrar alguno que se pueda adaptar a las características que estamos buscando. Por ejemplo, podemos tener ERPs de base local o bien de base global. Un ERP de base local va a ser construido, va a ser desarrollado por una empresa de software del propio país, en el que conoce muy bien la regulación y en el que la contabilidad y sus tropicalizaciones van a estar muy bien recogidas. Un ERP de nivel global va a tener otra serie de ventajas muy relacionadas con las economías de escala, es decir, como es un ERP que se vende en todo el mundo, va a poder invertir en tecnología de una forma más constante que un ERP más local que probablemente no tenga esa economía de escala. Lo mismo cuando nos vamos a buscar un ERP que sea muy sectorizado del rubro, del sector dentro del cual yo estoy, o bien estoy buscando uno que sea menos adaptado al sector, pero que pueda tener mayor cobertura funcional. Por ejemplo, si estamos en una empresa de curtimbre en el que yo realizo pieles, la verdad es que ese proceso productivo va a ser difícil que un ERP normal, que está pensado para muchos sectores, lo recoja de forma correcta. También vamos a tener que elegir a nivel tecnológico y en la tecnología nos vamos a encontrar si un ERP es fácil de inyectar información y de extraer o bien es más difícil. Lo mismo en cómo consumo ese software. A día de hoy hay mucha oferta de un ERP cloud, es decir, en el que yo pago por el uso que hago de él. O bien un ERP on-premise, que es un ERP el cual está residente en un computador de la propia empresa. También vamos a tener que incorporar cuánta funcionalidad le pedimos al ERP. Básicamente, cuanto mayor funcionalidad, pues también nos vamos a encontrar con que la diferencia de precio puede ser un factor.
De alguna manera, el mundo de los RPs pues es muy amplio, ¿ya? Y buena parte de los aquí presentes, en buena parte, o bien convive con un RP a día de hoy, o bien está pensando en suscribir alguno, en subirse a alguno, o bien ha pasado por alguna experiencia. La verdad, yo cuando pensé esta presentación, la verdad me inspiré en una conversación que tuve en el colegio de mis hijos. Es decir, que cuando fui al colegio de mis hijos me encontré con un apoderado, con el papá de un amigo, el cual me dijo, oye, es que yo estoy buscando un RP y la verdad que necesito ayuda, porque la verdad no sé cómo empezar. No sé qué me tengo que fijar o qué no me tengo que fijar. Muy bien, la presentación que voy a realizar, de nuevo, es bastante personal, ¿eh? Son comentarios producto de los años, producto del roce con clientes y producto de muchas anécdotas que me he encontrado. La verdad, de nuevo, es todos, quien más, quien menos, tenemos una experiencia o bien de uso o bien de cambio en el RP. Es decir, todos tenemos una experiencia de trabajar con algún sistema contable, con algún sistema de gestión de stocks, con algún sistema de gestión de venta. Claro, siempre nos vamos a encontrar en nuestra vida laboral que una o dos veces, mínimamente, vamos a ser protagonistas de este cambio de software, quizá más. No hay una asignatura, no hay un rubro en la universidad que te diga, oye, ¿cómo se cambia un RP? Sino que uno lo vive en las empresas sin haber tenido una experiencia previa. Lo primero, y esto es una buena recomendación, es que si están en algún momento de duda, hagan lo mismo que hizo este amigo que tengo yo en la escuela, que hagan networking. Es decir, es muy bueno ir a conversar de este problema o inquietud, en el que se busquen de alguna manera ópticas distintas. Lo primero, y en la primera recomendación, sería usen el networking. El networking hay que trabajarlo y cuanto más uno pide ayuda a él, más recibe. Entonces, muy buena recomendación la de este amigo que me hizo esta pregunta y de alguna manera es el tono con el que quiero conversar. La primera recomendación, de alguna manera, es que busque un RP que sea escalable. Es decir, que de buenas a primeras a uno no le quede chico. Resulta sorprendente, pero las empresas crecen y crecen más de lo que uno pudiera llegar a pensar en un primer momento. Entonces, algunas veces la propia elección del RP constriñe la empresa, es decir, es el propio limitante que tiene la empresa. Y finalmente, en el rol administrativo uno no le quiere dedicar mucho tiempo o dedicar el mínimo tiempo posible. El emprendedor siempre está buscando nuevas ideas y lo administrativo siempre es lo secundario. Entonces, igualmente, en tiempos de coronavirus, también es importante saber que de la misma manera que las empresas crecen, también pueden decrecer de una forma muy rápida. Entonces, el concepto de escalabilidad es importantísimo. Un RP es tan bueno o tan malo cuanto más escalable pueda llegar a ser. Una de las primeras decisiones que uno se encuentra en el mercado es que existen dos modelos de adquirir el software. Y existen dos modelos porque para adquirir un departamento también existen dos modelos. Hay uno de compra o otro de arriendo. Pueden recibir nombres distintos. El de arriendo puede recibir el nombre de suscripción. Claro, si estamos hablando de la escalabilidad, pues uno siempre tiende a pensar que el arriendo se adapta más a este concepto. Y es cierto, es decir, que cuando uno piensa de alguna manera en la compra de un arriendo, en compra o en arriendo, pues el más escalable es el arriendo, porque uno se puede ir moviendo. De hecho, la mayor parte de oficinas de las empresas están en arriendo y no en compra. Ahora, cuando uno se ve para la realidad, se da cuenta
de que muchas compañías compran el ERP y no lo arriendan. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué en el día a día uno se encuentra, no, yo compré licencias de ERP? Básicamente es porque el horizonte de retorno de la inversión es mucho más largo de lo que justificaría un arriendo. Es decir, muchas veces, por el hecho de que no quiero que el ERP me quede chico, tengo un horizonte de uso de ese ERP muy largo, más allá de los 5 años. Yo me refiero largo a más allá de los 5 años. Entonces, cuando uno tiene un horizonte de más de 5 años, resulta normalmente más conveniente la compra que el arriendo. Con lo que, si bien la tendencia del software es ir hacia el arriendo, hacia el cloud, la verdad es que no es tan así en el ERP. Uno se encuentra en la paradoja de que a día de hoy y en los próximos 2 años todavía hay mucho recorrido en la compra de licenciamiento y no en el arriendo. Si bien cada vez la tendencia es mayor en el arriendo, por lo que comentaba de la escalabilidad. Lo dicho, cuando uno va a seleccionar producto, cuando uno va a seleccionar el producto y qué producto quiere, la recomendación que yo daría es que la principal característica que tiene que tener un ERP es que sea abierto, que uno pueda integrarlo, que uno pueda conversar con otros softwares. Hace mucho que el ERP perdió la exclusividad del software empresarial. Existen muchos softwares dentro del mundo empresarial que tienen que conversar unos con otros. Entonces, si hay una característica, la cual es importantísima, es que sea integrable. Integrable desde una hoja Excel. Es decir, si estamos hablando de un ERP chico que solo va a tener la contabilidad, integrar una hoja Excel con asientos de forma masiva resulta muy útil. Otro ejemplo es esa pyme que estaba comentando que solo vende por Internet, la cual inyectar sus ventas desde el Internet le facilita mucho el flujo de venta. Entonces, el hecho de que no solo sea abierto para entregar datos, sino para poderle inyectar datos, la verdad es que a largo plazo es decisivo. Y es una de las características que tiene que cumplir cualquier ERP que nosotros queramos subirnos. ¿Cómo hago el primer proyecto? Es decir, hay algunas veces, y esto me voy a parar de nuevo desde la experiencia, en el que algún directorio de empresa o algún propietario dice, ahora es el momento de hacer el cambio a nivel tecnológico. Y de alguna manera se generan grandes proyectos disruptivos de cambio de tecnología. La verdad es que la recomendación que yo daría es lo contrario, es decir, si uno quiere subirse a un ERP que suponga un salto para la empresa, lo mejor es acotar el alcance funcional a algo realmente lo más pequeño posible, de tal manera que el objetivo sea cumplible en un plazo breve y no embarcarse en un gran proyecto de 1 año. Hay proyectos de ERP que son mucho más cortos, de 3, 4 meses, en los cuales uno recibe de alguna manera menor funcionalidad y tener claro que la política de inversión en software ha de ser continua. Es decir, aquellas empresas que resultan exitosas en la utilización del software son aquellas que invierten todos los años, que no hacen grandes proyectos, sino que consiguen crecer en tecnología con pasos pequeños pero decisivos todos los años. El hacer un gran proyecto y después que pierda la prioridad estratégica acostumbra a ser una mala recomendación. Al menos yo prefiero el camino de poco a poco y aprender a caminar antes de correr. Cuando uno elige producto, elige también una empresa la cual le adapta ese producto a su realidad. Esa es una decisión decisiva. Y voy a decir que es una decisión incluso más decisiva que la del propio producto de software que voy a tener que elegir. Es mucho más importante, mucho más difícil, los servicios
que la plataforma tecnológica. Hay que ponderar más aquella empresa que me va a acompañar en este proyecto que no el propio software. E incluso, también si hay alguien que está esperando una recomendación, lo que yo recomendaría sería empezar por el final. Es decir, nosotros en la implementación del ERP vamos a realizar un proyecto, pero después ese software va a requerir una mantención. Es muy importante el compromiso por parte de la empresa para realizar soporte de ese proyecto. Es decir, que este partner, una de las cosas que tenemos que evaluar con mayor firmeza es que el soporte que dé sea cercano, sea rápido, que cuando estemos operativos y tengamos un problema nos pueda soportar, nos pueda dar acompañamiento. Y esto es algo que realmente, al menos en mi experiencia, muchas empresas no toman en cuenta, sino que cuando ven el proyecto que tienen que hacer, evalúan más ese tránsito, ese proyecto, que no el propio soporte operativo. El soporte operativo es crucial y es uno de los drivers principales para la elección de partner. Evidentemente hay más. Es decir, una empresa de servicios puede ser evaluada por su solidez, por la cantidad de consultores que puede tener, por muchísimas cosas. Yo recomiendo fijarse en que sus clientes estén contentos con el soporte, porque verdaderamente cuando estemos utilizando el software, antes o después, el poder atender una incidencia de forma rápida y efectiva es una cosa crucial. Normalmente es un tema que no se tiene muy en cuenta. Muy bien. He dado algunos consejos, algunos tips para elegir software y para elegir un partner. Realmente lo fundamental es la combinación de ambas cosas. Es decir, que cuando uno va a elegir es muy importante el combo. Es muy importante que las dos cosas estemos satisfechos. Cuanto mejor de las dos cosas, mejor. Si hay una de las dos con la que no nos estamos satisfechos, es mejor no embarcarse. Muy bien. Una vez hemos elegido ambos, tanto nuestro ERP como la empresa que va a proveer los servicios, tenemos que realizar el proyecto. ¿Qué podemos decir y qué consejos podría dar yo respecto a cómo realizar el proyecto o qué cosas he visto que realmente pues, ayudan? ¿Ya? La primera es tener cerca lo que nosotros llamamos el dedo poderoso. Es decir, como hemos visto, el concepto de ERP está muy ligado a lo que es el concepto de proceso. Esto hace que cuando implementemos un ERP nuevo o incluso bien ahora que ya estamos encima de ese ERP, realmente los procesos de la empresa tienen que amoldarse en algún sentido al proceso definido en este ERP. Para conseguir esto, realmente se necesita lo que le llamamos la figura de un sponsor. La figura de un sponsor es aquel que puede tomar decisiones, tanto en proyecto como después de él. Es decir, si se tienen que inyectar recursos, esa es la decisión que tendría que tomar un sponsor. Se tiene que tomar rápido. Lo mismo si se tiene que cambiar el propio proceso de la empresa. Entonces, es muy importante que dentro del proyecto siempre esté apadrinado por alguien con capacidad de mando y capacidad de liderazgo dentro de la empresa. Lo mismo, prever que en realidad estos proyectos de implementación son un proyecto de gestión de cambio con algo de software. Pero siempre tenemos que estar pensando desde la óptica de gestión de cambio, desde los miedos que pueden estar surgiendo de, bueno, y si implementan un ERP y va a sobrar gente, me van a despedir. Estos son pensamientos que de forma honesta le puede surgir a los trabajadores. Entonces, es muy importante que desde dentro de la empresa se lidere acciones de gestión de cambio para incluir a todo el mundo o hacer lo más extensivo posible y siempre prever de alguna manera cuáles son los pensamientos o cuáles son las inquietudes
que a todo nivel dentro de la organización va a suceder. Entonces, de nuevo, ver este proyecto como un proyecto de gestión de cambio con algo de software es muy útil. Es una muy buena visión y aquel que se ha acercado al mundo de la gestión de cambio, pues tendrá muchos consejos que pueda darnos y que pueda ser muy potente para provocar cambio en la empresa, que es lo que va a suceder con la implementación de un ERP nuevo. La capacitación es uno de los elementos de gestión de cambio más importantes, ¿ya? Normalmente las metodologías de implementación de los ERPs sugieren o aconsejan capacitar en las funcionalidades del ERP en periodos muy cercanos a cuando se van a necesitar. Esto es muy lógico, es decir, si tenemos que capacitar 10, 20, 30, 50, 100 personas en funcionalidades, hombre, es mejor hacerlo cuanto más cerca de cuando lo van a usar, mejor. Entonces, normalmente en las metodologías, primero se realiza unos planos empresariales, un diseño de procesos, después se prueban, por último se capacita y normalmente nos ponemos en vivo. El tip o el consejo que yo doy es que realmente esa capacitación que se da antes de la puesta en productivo es necesaria y hay que hacerla. Pero también hay que prever que después de esa puesta en vivo, una vez ya hemos conseguido implementar el ERP y lo estamos utilizando, 2, 3, 4 semanas más tarde, volvamos a repetir las capacitaciones. ¿Esto por qué? Básicamente porque no es lo mismo el primer acercamiento que se tiene con la funcionalidad nueva o bien la nueva forma de operar, que no cuando uno ya lo ha utilizado. Entonces, el tipo de pregunta se vuelve más enfática, mucho más asertiva por parte de la gente que utiliza el sistema. Es decir, nos encontramos con que el primer acercamiento que un trabajador puede tener con la bodega que utiliza, pues va a requerir, lo primer pensamiento es ¿cómo puedo utilizar el sistema? O realmente, ¿cómo sobrevivo al primer día, en realidad? Bien, cuando se hace la capacitación después de la puesta en vivo, adicional, es decir, una segunda capacitación después de la puesta en vivo, nos encontramos con que el tipo de preguntas son más asertivas, son más referidas al proceso. La verdad es que ese tipo de preguntas enriquecen mucho más. Entonces, es como segundo tip, o como segundo consejo, hombre, lo que yo diría es que es mucho más rica la participación que podemos tener cuando el que dicta la capacitación o el que hace la capacitación es personal interno. ¿Por qué utilizar personal interno cuando no es el experto en el sistema? Hombre, básicamente es porque se va a referir mucho más al proceso que cuando utilizamos personal externo que sí conoce muy bien el sistema, pero ojo, no conoce tanto el proceso de la empresa, no conoce tanto lo que necesitan las personas que están capacitados. Además, viene con una validación intrínseca. Yo te digo cómo vas a operar a partir de ahora. Esto es difícil que venga un externo a comentarlo. Entonces, resulta muy potente utilizar personal interno para hacer las capacitaciones, tanto antes de la puesta en vivo como después. Entonces, a esto tenemos que prever de alguna manera en la implementación cómo vamos a ir habilitando este tipo de personal para que esto se pueda hacer. Como herramienta de gestión de cambio, la capacitación, la verdad es que es la mejor herramienta que tenemos. Es decir, cuanto más capacitemos, muchas más inquietudes vamos a conseguir solventar y el fin último de la implementación del ERP, que es la orquestación entre todas las áreas, va a ser mucho más fácil de conseguir. Es incluso bueno y recomendable el incluir
a personas que no son directamente del módulo que estamos enseñando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la gestión de stocks podemos incluir gente de ventas, de tal manera que se empiecen a comunicar entre ellos. O bien alguien de compras, de tal manera, oye, yo cuando voy a necesitar un stock, ¿cómo lo pido? ¿Y cuándo me lo vas a traer? ¿Y hay algún registro de cómo me lo de cuándo me va a llegar? Sí, el registro de cuándo me va a llegar la importación está en el sistema, con lo que a partir de ahí las áreas de compras y de stocks empiezan a conversar entre ellas. Entonces es bueno capacitar de forma horizontal. Yo te enseño lo que tú utilizas del sistema, sí, pero también puedes conocer cómo funcionan los otros, de tal manera que conozcas también su día a día, sus preocupaciones y que si de alguna vez te fallan, pues quizá es que no lo han podido hacer mejor. Es muy importante, de nuevo, la gestión de cambio, abrirle la mente a la gente, a los trabajadores, para que puedan, de alguna manera, entender que el ERP es un trabajo en equipo, es un trabajo entre todos y que si hay algún problema tenemos que ir a la fuente. Quizá es un problema que tú estás heredando de otro y puedes hacerle partícipe de alguna mejora que finalmente repercute en el resultado. Los datos. A ver, aquí me quiero de alguna manera parar un poco porque, a ver, no hay empresa que cambie un ERP si tiene los datos buenos. Es decir, por algún motivo, las empresas se cambian de ERP de uno a otro o pretende conseguir uno nuevo, ¿de acuerdo? O implementar uno nuevo. La verdad es que la calidad de los datos es una de las claves que pues a día de hoy está más en boga, en el sentido de que hay empresas que se dedican simplemente a tener datos de otras, ¿ya? Ante todo, si tiene datos que no son del todo fiables, con el implementador que usted ha elegido no lo esconda. Es decir, es muy habitual, hoy tengo que implementar activos fijos. ¿Sabes qué? No tengo un inventario de activos fijos. Entonces, por muy buena implementación que queramos hacer, si realmente no se hace un inventario de esos activos, va a ser muy difícil que de alguna manera podamos conseguir un buen resultado. Es decir, lo mismo que hemos hablado de que la gente es fundamental, de que el proceso es fundamental, los datos también lo son, y la calidad de los mismos. El matiz que estoy introduciendo es que nosotros podemos tener un sistema muy bien estructurado en torno a los procesos definidos. Podemos tener gente muy capacitada, pero lo que es seguro es que el primer día de operación no vamos a tener unos buenos datos. Vamos a tener los datos que vienen del sistema antiguo. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque es un elemento de fracaso, es un elemento en el que, por muy buen sistema que tengo, por muy buen personal que tenga y muy bien entrenado, igual los datos tienen que ser de la misma calidad. Esto hay formas de reducir ese riesgo, como por ejemplo hacer un pequeño proyecto de calidad de data maestra, en el que pues bueno, podamos tener un inventario previamente antes de la introducción de esos datos en el ERP. Lo mismo podemos tener, puedo decir, un proyecto para categorizar los maestros que hemos tenido. E incluso lo que yo podría recomendar también es hacer una prueba previamente a la puesta en productivo, una falsa prueba en productivo, de tal manera que veamos cómo hubiera resultado el primer día, tanto a nivel de proceso, a nivel de gente, como especialmente a nivel de datos, porque los datos no van a ser los mejores el primer día. Resulta clave para el proceso de estabilización el tener buenos datos desde el inicio, desde el primer día. Esto genera mucha confianza en que el sistema ya ha partido bien. Esto supone también un sobreesfuerzo para la empresa que se quiere subir. Por último,
Hay algo que realmente también yo me acuerdo una de las primeras, hace ya en los años 90, empresas que me tocó implementar y participar de la implementación. Era una empresa familiar en el que, pues bueno, los hijos ya habían tomado las riendas de la empresa, pero los papás todavía iban y todavía iban de forma diaria. Hacían trabajos, pues bueno, que se habían ido quedando de alguna manera especializando en ellos. En la empresa que me tocó implementar, pues me tocó implementar con una abuela, que era la mamá, la cual, pues bueno, emitía los cheques, ¿sí? Y hacía la tesorería. Es muy importante, cuando uno implementa un ERP, saber qué quiere el que firma el cheque. Es decir, muchas veces el proyecto no puede cumplir todas las expectativas que crea. Le pedimos mucho a la informática de empresa y muchas veces no conseguimos entregar todas esas expectativas. Ahora, si vamos a ser nosotros los que implementemos, lo que no nos puede faltar es cumplir con las expectativas de la persona que firma el cheque. En ese caso, en la empresa familiar que comentaba, pues la persona que firmaba el cheque esperaba que salieran los cheques del sistema y simplemente firmarlos. Es una cosa relativamente simple. Nos olvidamos. Y nos olvidamos hasta el segundo o el tercer mes que no le implementamos el cheque porque pensábamos que había otras cosas más importantes que hacer con nuestro criterio. Bueno, pues claro, más de un mal humor tuvimos que aguantar y sencillamente teníamos que generar una funcionalidad o activar una funcionalidad que era relativamente sencilla. Si alguien está del otro lado en el webinar pensando que tiene que implementar un ERP, él y ser el líder de proyecto por parte de la empresa, le recomiendo dejar por escrito qué es lo que quiere el que firma el cheque. Que quizá no está muy obsesionado con reducir los stocks, reducir los días calle, mejor, sino que quiere un reporte de ventas para tener el negocio controlado. Esto es muy importante explicitarlo desde el inicio, de tal manera que no perdamos el horizonte. Entonces, siempre el proyecto tiene que tener en cuenta que la cantidad de expectativas que genera la informática de hoy es enorme, pero tenemos que cumplir con la que firma el cheque. Muy bien, hasta aquí algunas anécdotas o consejos que yo he ido recopilando con pues, bueno, estos 20 y tantos años de implementación en ERP. Hay gente que, como decía al inicio, hay gente que pasa por 2 cambios de ERP durante su vida laboral. La verdad es que a mí me toca 2 salidas o 3 salidas o 4 salidas en vivo todos los meses. Es decir, de alguna manera es mi día a día, ¿ya? Y he visto estas y otras cosas, evidentemente. Quiero comentar 3 casos de empresas pues, en las que cambiaron el ERP, yo participé y, por tanto, pues bueno, también puedo explicar alguna anécdota. Winpack es una empresa de extrusión de plástico en el que, pues como pueden ver, lo que produce son sunchos de plástico y material de embalaje. ¿Qué nos costó aquí? Y nos costó harto, nos costó mucho. La verdad fue la definición del cálculo de costo. ¿Qué significa que un rollo cueste 30? ¿Por qué? Porque cada uno le quería asignar, o cada departamento, o cada persona le quería asignar unos costos distintos. Hay que pensar que el costo de una impresión de este tipo, pues es una cosa relativamente difícil, porque hay que reprocesar parte del producto y cómo se contabiliza ese reproceso. Claro, a los operarios le pagaban en función de cuánto reprocesaban y en función de si era óptimo o no era óptimo ese reproceso. La verdad es que orientar toda la empresa en función de un único definición de cálculo del costo fue un hito para ellos, porque pudieron definir también lo que era productividad, no solo cálculo del costo. El cálculo del costo casi es lo de menos. Es cómo defino yo que soy productivo, cómo puedo analizar mi productividad, orientar toda la empresa hacia una única definición de productividad
fue muy difícil y nos costó mucha gestión de cambio, mucho más que no simplemente lo que es el cálculo de costo a nivel informático. Bueno, pues lo podemos calcular de muchas maneras. Díganme ustedes cómo. Bueno, orientar toda la empresa hacia la productividad fue difícil y resultó bien después de toda la dificultad y, pues como decía, pues bueno, hay sitios por donde pasa donde uno ya deja relaciones personales también. Y yo siento que Windback, pues con alguno pues tengo también cierto cariño, si se puede decir así. Jorge Smith es una empresa que produce palta, que es una empresa agrícola, en el que, pues bueno, la definición de productividad es bastante fácil porque, bueno, fácil para mí, porque evidentemente la calidad de la palta puede ser un mundo muy diverso y muy complejo, ¿no? Pero realmente yo quiero destacar de esta empresa, de Jorge Smith, que la verdad es que el ERP fue el primer paso. Es decir, fue un paso necesario. Como comentaba al inicio, el ERP le sirvió como primer pasito dentro de lo que es su gestión. Es decir, Jorge Smith utiliza imágenes satelitales para el control de su cosecha. Cuando estamos hablando de que produce palta en muchísimas hectáreas, en las que resulta muy difícil controlarla. Entonces, realmente todas estas imágenes satelitales y drones y realmente temas muy punteros, en realidad no se ejecutaron con el ERP. No se llevó a cabo con el ERP. Ahora, si no hubiera habido un ERP que soportara, pues por ejemplo, el pago de nómina en función de las tareas que se hacen en el campo, pues difícilmente hubieran podido dar el paso 2, el paso 3 o el paso 4. Entonces, el ERP formó parte de. Y esto es muy importante. Cuando muchas empresas, cuando están hablando de ERP, en realidad lo que están haciendo es definir cuál será su mapa de sistemas, su estrategia en el área TI para los próximos años. Y esto es lo que hizo Jorge Smith y encontró que una parte lo recogía el ERP, pero una gran parte no era así. Y entendió que el ERP era una parte necesaria y era una parte con la que quería desarrollarse. Por último, una cadena de ferreteros, una cadena en la que pues venden materiales de la construcción, venden martillos, pernos, venden todo lo que se necesita para hacer una obra, puertas. Y decir, bueno, pues que son empresas fuertemente familiares, en el que el dueño está en el local, en el que además aquel que te atiende es un maestro, o era maestro, o es alguien muy cercano a una obra. Bueno, es muy importante también la gestión de cambio, y la gestión de cambio en Chilemar se representa en el que, oye, las pantallas que tuvimos que hacer para la solución del local fueron muy fáciles de utilizar. Es decir, no es ya solo la funcionalidad que tiene el sistema, también es muy importante que sea fácil de utilizar. Porque cuanto más fácil de utilizar es un sistema, menos capacitación va a necesitar, menos gestión de cambio, porque la gente lo acepta mucho más. Yo destaco del proyecto de Chilemar, la verdad, la usabilidad, la facilidad de uso y el foco que se le dio. Cuanto más sencillo sea el sistema, mejor. Porque voy a tener menos errores, porque voy a tener que capacitar menos, porque, oye, yo tengo que estar atento a la venta, no al sistema cuando vendo. Entonces, yo creo que el trabajo que hicieron en Chilemat a nivel de usabilidad fue excelente y también lo quiero destacar. Y lo mismo, pues bueno, también dejamos relaciones allí. Muy bien. Hasta aquí la presentación. Creo que Estefanía me va a tirar las orejas porque he estado 5 minutos más. Yo creo que de esto podría estar hablando mucho rato. Y nada, abierto a las preguntas y abierto al que quiera conversar. Perfecto, no, para nada. Todo ha sido bastante completo y en efecto quizá siempre faltará tiempo para completar el tema, pero
Dejaron un par de preguntas, a ver si nos da un poco de tiempo de responderlas. Y acá preguntan, al momento de evaluar las opciones de ERPs disponibles, ¿es recomendable que este maneje todos los eslabones de procesos de la empresa o si acaso deberá ser robusto en otros procesos como administrativos integrados con otros sistemas operativos? ¿Qué se recomendaría ahí? Depende del rubro. Esto es una muy buena pregunta, pero tendríamos que ir al caso. Por ejemplo, yo he puesto un ejemplo anteriormente de la curtiembre, de la gestión de cueros, de crear cueros y desde la vaca hasta la tira, que llaman ellos, en el que, pues bueno, la tira es el cuero. Realmente es un proceso en el que en un RP normal o de mercado va a ser muy difícil llevarlo a cabo, por muchísimas razones. Y existen softwares de nicho que realmente cubren muy bien. Entonces, ahí sí, la recomendación sería pues, incluir un RP que esté integrado. El hecho de cuándo integrar y cuándo no va a depender del rubro y también de la potencia de funcional del RP elegido. Entonces, es muy difícil dar una respuesta estándar. Yo escucharía a proveedores en ese sentido. También me iría a escuchar proveedores, iría a escuchar también cómo lo hace la competencia. Me parece que hay veces en las que competimos, hay veces en las que colaboramos. Y yo me llevo muy bien con la competencia que tengo. Yo no veo, me resulta muy sencillo llamar y muchas veces dentro de las áreas TI o dentro de las administraciones se generan realmente relaciones como comentaba al principio, explotar el networking. Muy difícil dar una respuesta genérica a esta pregunta. Muy difícil, ¿ya? Claro. También nos preguntan por aquí si, bueno, más bien, ¿cómo podrían integrarse un RP con un sistema de trabajo del conocimiento? Pues todo va a depender de la tecnología y si el RP y ambos sistemas son abiertos o realmente son una caja cerrada. Esto es muy importante, como he comentado, hablarlo. Si son abiertos, la verdad es que la disponibilidad de personas que realicen integraciones, pues hay en el mercado. Ahora, todo va a depender de si la caja es cerrada o si la caja es abierta y también de su facilidad para poderse integrar con otros sistemas. Esto es clave. Es clave porque resulta muy difícil a día de hoy tener un único sistema comprensivo para todas las, no solo para todas las áreas, sino para todas las necesidades de la empresa. Para todas las áreas, para el proceso sí, porque eso es el RP, pero en cuanto, por ejemplo, comentaba el caso del e-commerce, pero también un caso de un CRM en el que tengamos un call center, es muy difícil integrar, de que el mismo RP tenga también funcionalidades del call center, o si no, le tenemos que poner muchos ceros para que esto se haga realidad. Ya. Finalmente, también tenemos una pregunta sobre si se puede adaptar un RP a una empresa que factura con redes de mercadeo. No sé si sea un Redes factor. pero quizá aquí es mi castellano rancio, que no he acabado de entenderlo. Redes de mercadeo es marketing, redes de marketing. Yo imagino que sí. Lo escribieron por acá, no sé si nos puedan aclarar, pero sí, dicen que sí es. Sí, claro, realmente puede haber casos en el que, a ver, yo creo que sí, es decir, toda empresa necesita algún tipo de RP. Esta sí que es una definición. Entonces, lo que sí que se puede adaptar son redes de mercadeo en el que en función, tenemos nosotros un caso de un anunciante en el que tiene anuncios tipo Mercado Libre y cobran en función de los días de cada uno de los anuncios, pero también en función de la publicidad que generan. Entonces, todo esto, pues bueno, ellos tienen un software ya previamente construido y se integran con un RP de tal manera que les pueda hacer, bueno, pues diferentes enjuagues contables que lo requieren. Y sí, se puede realizar.
Perfecto. También comentabas como esta cuestión del personal y alguien pregunta sobre cómo lograr que el gerente de la empresa participe en el proyecto de implementación, porque al parecer es muy difícil que participe o se interese en este caso. Esta es una muy buena pregunta. Y este sí que es un caso difícil. Es decir, finalmente, bueno, realmente me he encontrado con casos en el que, oye, que esto se implemente. Por favor, que se implemente. Yo no quiero saber nada, pero díganme ustedes lo que tengo que hacer, que yo me quiero dedicar a otras cosas. Yo normalmente intento, porque yo como implementador, pues bueno, también intento tener al gerente lo más cerca posible. Yo le realizo la recomendación que yo le haría sería informar en una reunión de no más de 30 minutos al gerente de forma semanal o quincenal. Ojalá pueda aceptar. Pero en cuanto vea que tiene un reporte que no le consume tiempo y que ojalá le traigan las decisiones para tomar en blanco y negro con opciones ya previamente masticadas, normalmente los gerentes generales lo que no quieren es que el proyecto cuelgue de ellos. Pero si tienen que tomar alguna decisión, tendrían que poder colaborar. Sin embargo, nosotros intentamos desde el primer minuto involucrar al gerente general porque es un tema clave. Si tenemos al gerente general o al dueño de nuestro lado, el proyecto tiende un porcentaje mucho mayor para ser exitoso. Entonces, es clave lo que está pasando en esa empresa e intentar ser lo más ejecutivo posible a la hora de reportear y tratar de no consumir mucho tiempo, que el gerente general normalmente tiene poco. Claro. Bueno, también nos preguntan finalmente si puedes compartir de nuevo tu contacto. Creo que tenías por ahí la información, la podemos mostrar. Bueno, no sé si lo puedo poner en el chat. A ver. Sí, claro, solo para participantes también, panelistas y participantes. Cualquier cosa. Yo, un minuto. Oh. Bueno, ahora lo hago. Está perfecto. Ya. Listo. Bueno, pues te agradezco muchísimo, César, por tu tiempo. También les agradecemos a todos los invitados, a todos los que estuvieron con nosotros escuchando y también gracias por las preguntas. Y bueno, cualquier cosa, este webinar fue grabado, entonces lo estaremos compartiendo en nuestras redes y también se los haremos llegar y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Un abrazo a todos.